Ni hao, Moshiko Shongo, Wanjini, Wo Shi, Winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 9 de agosto de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información del 10 de agosto de 2015. La primera nota señala, índice de precios al consumidor de China sube 1.6% en julio. El índice de precios al consumidor de China, un importante indicador de la inflación, subió un 1.6% interanual en julio, el nivel más alto de 2015, motivado principalmente por el aumento de los precios de la carne de cerdo. A nivel intermensual, el índice se alzó un 0.3%, informó el Buró Nacional de Estadísticas. El índice se ha mantenido por debajo del 2% durante 11 meses consecutivos en medio de la ralentización económica. Los analistas señalaron que la inflación de China es y se mantendrá moderada y minimizaron la posibilidad de operaciones del gobierno chino para drenar la liquidez del mercado. Una experta del buró atribuyó la subida principalmente a los elevados precios de la carne de cerdo, uno de los principales factores que toman los economistas del buró cuando calculan el índice. Los precios se incrementaron un 16.7% en julio. La inflación de China ha entrado en el ciclo del precio de la carne del cerdo. Antes del aumento, los precios de la carne de cerdo habían caído en forma continua durante los últimos 2 años, afectando en gran medida los ingresos de los campesinos creadores de cerdos, quienes, con el objetivo de mitigar las pérdidas, se vieron obligados a reducir el número de animales que criaban. El Ministerio de Comercio minimizó el aumento de los precios considerando que se trata de una normal corrección del mercado. El aumento reciente es una corrección de las drásticas disminuciones en los últimos 2 años, señaló el portavoz de la cartera, quien agregó que el ministerio sigue de cerca el mercado y trabaja para estabilizar el suministro de la carne de cerdo. El director de investigación macroeconómica de Morgan Stanley Washington Securities anticipó que el índice de precio al consumidor alcanzará el 2.5% hasta acercarse al 3% a finales de este año. El crecimiento anual podrá situarse entre el 1.8 y el 2%. El gobierno chino tiene como objetivo mantener la inflación en torno al 3% para el año. El economista en jefe del Banco de Comunicaciones consideró que la inflación de China continuará moderada. El crecimiento del índice de precio al consumidor oscilará entre el 1.5 y el 2% en el segundo semestre y la tasa anual será de alrededor del 1.5%, sostuvo el economista. Concluye esta información. La siguiente nota, índice de precios al productor de China cae 5.4% en julio. El índice de precio al productor de China continuó cayendo en julio, señalando un relevante riesgo deflacionario según los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. El índice de precio al productor, que mide la inflación a nivel de ventas al por menor, descendió un 5.4% interanual en julio frente a la caída del 4.8% de junio y marcó el 41 mes consecutivo de declive y llegando a su nivel más bajo desde finales de 2009. Los precios de los materiales de producción bajaron un 6.9%, mientras que los de los artículos de consumo cayeron un 0.3%. En los primeros 7 meses del año, el índice de precio al productor registró una caída del 4.7% interanual y a nivel intermensual la reducción fue del 0.7% en julio. La experta del buró opinó que la contracción del índice se debió principalmente a las caídas de los precios de los productos industriales y los decrecientes costos de la producción del crudo y el gas natural. La demanda interna siguió débil y los precios de las materias primas continuaron en descenso. China aún afronta un serio riesgo de deflación, analizó el economista en jefe de HSBC en el país asiático. Como señal de la débil demanda, las importaciones de China registraron una notable reducción de 8.6% en julio. La relevante caída del 8.9% de las exportaciones ensombreció la segunda mayor economía mundial. Para empeorar la situación, los precios de las principales materias primas han permanecido en el nivel más bajo de los últimos años y no hay signos de una pronta recuperación. El Banco Mundial pronosticó que los precios energéticos registrarán este año una disminución del 39% respecto a los niveles de 2014 y los de los metales y minerales de hierro, unos descensos de 16 y 43% respectivamente, concluye esta nota. La siguiente información, acciones inmovilizadas por valor de 55 mil millones de yuanes serán comercializables esta próxima semana en China. Acciones inmovilizadas valoradas en 55 mil millones de yuanes, el equivalente a 9 mil millones de dólares, saldrán a cotizar en las bolsas de China a partir de la próxima semana. Un total de 2.900 millones de acciones de 27 compañías serán negociables en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. El volumen superior al de las acciones valoradas en 43.700 millones liberadas esta semana añadirá presión al mercado bursátil del país asiático. La compañía minera Heban, con sede en la provincia suroccidental china de Sichuan, sacará al mercado acciones comercializables por un valor de alrededor de 12.900 millones de yuanes en la bolsa de Shanghai el 13 de agosto, la cantidad más elevada en salir al mercado en ese periodo. De acuerdo con las reglas pertinentes de China, los principales poseedores de títulos no comercializables están sujetos a plazos de 1 o 2 años de inmovilización antes de ser autorizados a comercializar con ellos. El mercado bursátil de China repuntó el viernes con los 3 principales índices subiendo considerablemente, pero los analistas advirtieron que las bolsas continuarán fluctuando en los próximos meses, puesto que hace falta tiempo para que se recupere la confianza, concluye esta información. La siguiente nota, China autoriza circulación de rublo en ciudad fronteriza con Rusia. El Banco Popular de China ha autorizado a la ciudad
de Suifenhe, fronteriza con Rusia y ubicada en la provincia nororiental china de Heilongjiang, como zona piloto donde el rublo, la moneda rusa, se puede usar oficialmente junto con el yuan, la moneda china. La subsecretaria general del Comité de la Política Monetaria del Banco Popular de China hizo el anuncio durante la ceremonia inaugural de una feria celebrada en la ciudad mencionada. La circulación del rublo en la ciudad fronteriza con Rusia es el resultado del desarrollo benigno de liquidar el comercio bilateral con el yuan y la moneda rusa en vez de con el dólar estadounidense. Suifenhe es el principal puerto comercial de Heilongjiang con Rusia, que aporta el 80% de las exportaciones de la provincia china al país vecino. El año pasado, el volumen del comercio exterior de Heilongjiang ascendió a 7.590 millones de dólares. El rubro es ampliamente usado en la ciudad, principalmente en las tiendas y los hoteles cuyos clientes provienen principalmente de Rusia, según fuentes locales. Los funcionarios del municipio creen que legalizar el uso del rublo contribuirá a la cooperación económica bilateral y promoverá el turismo, y la política no amenazará el papel del renminbi, el yuan, como la moneda principal. China y Rusia firmaron un acuerdo de canje de monedas el año pasado con base para la cooperación financiera entre ambos países. Los pagos transfronterizos en yuanes entre China y Rusia alcanzaron los 8.220 millones de yuanes durante los primeros 6 meses del año, un fuerte aumento del 112% frente al mismo periodo del año pasado, concluye esta información. La siguiente nota: China destina 20.9 millones de dólares para fomentar comercio electrónico de Xinjiang. El gobierno chino ha destinado 130 millones de yuanes, el equivalente a 20.9 millones de dólares, para promover el desarrollo del comercio electrónico en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el oeste de China. El fondo especial se distribuirá a 7 distritos de demostración de comercio electrónico, entre ellos Aksu y Minfeng, anunció el Departamento Regional de Hacienda. Los ministerios de Hacienda y de Comercio asignaron a principios de este año un total de 2.000 millones de yuanes a 200 distritos en las regiones a nivel provincial del centro y del oeste del país, como áreas de demostración para el comercio electrónico en las zonas rurales. La cantidad asignada se usará para apoyar la construcción de los centros de servicios de comercio electrónico en los distritos y aldeas, el desarrollo de sistemas de logística para estas transacciones y la capacitación de funcionarios de empresas de agricultura locales sobre las cuestiones básicas de esta actividad comercial, concluye esta información. La siguiente nota: COSCO de China licita para operaciones portuarias en Chipre. COSCO de China, una de las compañías navieras más grandes del mundo, se encuentra entre las firmas que serán invitadas a presentar los detalles de sus planes para hacerse cargo de secciones de las operaciones comerciales del puerto de Limassol de Chipre, informó la radio estatal. El presidente de la Autoridad Portuaria de Chipre dijo que el Ministerio de Transporte ha elaborado una breve lista de entre más de 70 operadores que respondieron a la invitación hecha en junio para el desarrollo comercial del principal puerto chipriota, Limassol. 12 compañías han sido preseleccionadas para las operaciones de contenedores, 13 más para el sector de carga general y 10 para las operaciones de servicios marítimos. COSCO está entre las compañías que serán invitadas a presentar planes detallados antes de que los licitadores finales sean invitados en noviembre. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles. Las autoridades chipriotas confían en que la apertura de la extensión del canal de Suez dé como resultado un incremento de la actividad en el puerto de Limassol, que se ubica en un puerto estratégico en el este del Mediterráneo, del otro lado del Suez. El ministro de Transporte espera que la posición estratégica de Chipre en el este del Mediterráneo ayude a atraer negocios de transbordo. Las operaciones del puerto Limassol están entre los primeros activos estatales que serán privatizados bajo los términos establecidos por los prestamistas internacionales, a cambio de un acuerdo de rescate de 10.000 millones de euros, cerca de 11.000 millones de dólares, que Chipre alcanzó en marzo de 2013. El funcionario, que también es secretario permanente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dijo que la concesión de las operaciones del puerto a negocios privados mejorará los servicios portuarios, incrementará los ingresos y ayudará a la economía en general. Los licitadores ganadores operarán bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria de Chipre, que administra y opera el puerto en la actualidad. El proceso de las concesiones en el puerto de Limassol será completado para marzo del próximo año, dijeron funcionarios del Ministerio de Transporte, concluye esta nota. La siguiente información: permisos retribuidos son derecho legal, pero no deben ser obligatorios. El derecho al permiso retribuido, licencias con goce de sueldo, debe ser protegido legalmente de acuerdo con la Ley de Trabajo de 1995, pero también lo debe ser el derecho a renunciar a él. Algunos patrones, en especial las instituciones del gobierno y las regulaciones locales, han obligado a los trabajadores a aceptar el pago retribuido sin tomar en cuenta la elección de los trabajadores y las circunstancias individuales. Las regulaciones del permiso retribuido anual de los empleados del Consejo de Estado, que entraron en efecto en enero de 2008, estipulan que los empleados pueden optar por no tener permiso retribuido y que los patrones deben pagar a los trabajadores el triple de su salario diario por sus vacaciones no tomadas. Las autoridades chinas han promovido los permisos retribuidos en los años recientes como parte del plan del país para la reestructuración económica, la promoción del consumo y el desarrollo de la industria de los servicios. Ellos esperan que el tiempo libre dé a la gente la oportunidad de consumir, viajar y divertirse. No obstante, de acuerdo con un estilo nacional realizado por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, alrededor del 50% de los empleados chinos eligen no tomar los permisos retribuidos por la preocupación de que las vacaciones puedan dar a sus jefes la impresión de que son flojos e influyan en sus ascensos de futuro
futuros empleos. En otros empleos, como en las ventas, los empleados rechazan tomar sus permisos retribuidos para evitar bonos más pequeños que solo recibe el salario básico durante los permisos, una violación a la ley de 2008, aunque común en muchos sectores. Para garantizar los derechos recreacionales de los trabajadores, los gobiernos provinciales de toda China han adoptado regulaciones que permiten que los empleados arreglen con flexibilidad sus vacaciones y se han lanzado campañas para investigar la aplicación de las regulaciones. Algunas medidas locales han sido excesivas al obligar a los empleados a aceptar los permisos retribuidos, mientras que otras han tenido conflicto con ley por abolir la paga adicional a quienes renuncian a sus vacaciones. Los permisos retribuidos también han estado relacionados a las evaluaciones laborales anuales de los empleados y los departamentos. Aunque los patrones del gobierno están demostrando su determinación para implementar la ley respecto a los permisos retribuidos obligados, es poco realista imponer esas políticas de manera uniforme y sin flexibilidad en todos los lugares de trabajo. A pesar de las buenas intenciones de defender al resto, las regulaciones locales que ponen en desventaja a quienes renuncian a los permisos retribuidos por los títulos de trabajadores modelo, los ascensos y otras ventajas son inadecuadas. Aplicar los permisos retribuidos de manera igual para todos debe ser desalentada, pues China no ha llegado a la cobertura universal para los beneficios de los permisos retribuidos. El trabajo obligado, la ampliación obligada de horas laborales, la retención de pagos atrasados y el rechazo a adquirir seguros para los trabajadores son problemas permanentes en algunas partes de China y violaciones a los derechos laborales básicos. Para estos trabajadores el permiso retribuido es un lujo. Ellos no deben estar en desventaja por las medidas locales que los castigan por no utilizarlos. Se debe de adoptar una mayor preocupación al introducir los permisos retribuidos en lugar de una imposición drástica y radical, concluye esta nota. Así, damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.